Muchos de nosotros llegamos a tener la PlayStation 1 y al que comprar la consola completamente nueva ya te venía con el chip preinstalado para que leas CD copia o disco pirata. Pero nunca nos podemos pensar cuál fue el recorrido de los hackers para poder llegar a hackear la consola y qué medida tomó Sony para poder protegerse sobre esos ataques. Así que nos montamos en la máquina del tiempo y vamos al pasado para descubrir esta historia. La PlayStation 1 presumía que usaba disco para almacenar sus juegos y no cartuchos. Pero ella no fue la primera consola que implementó esto. La PlayStation 1 salió en el 94 y 3 años antes, en el 91, ya existían consolas que podían correr lo que son juegos en formato de disco, como la Sega CD o la Philips CD. Así que cuando salió la PlayStation 1 no fue la primera consola que implementó lo que es el formato de disco en los videojuegos, pero fue la que se hizo más popular. Vaya, si no me creen, ¿quién recuerda la Philips CD o la Sega CD? Pero lo que hacían las anteriores consolas que mencioné, como la Sega CD o la Philips CD, que no tenían ningún tipo de protección para poder proteger sus juegos, porque en aquel entonces no era muy común que una persona tenga lo que es una quemadura de disco, porque en aquel entonces era muy caro y no muy accesible para todo el público, por eso no tenían ningún tipo de protección. Pero Sony sí quiso adelantar a su época y creó una protección para proteger lo que son sus juegos y la consola en sí, para que no sea pirateada. El truco que implementó Sony para protegerse de lo que es de la piratería fue un patrón. Dentro de ese patrón habían dos llaves. Uno que le daba la verificación a la consola que el disco era original y el otro era la región de la consola. Estamos hablando de lo que es la región americana, japonesa o europea. Que hay que aclarar un punto muy exacto. Si tienes una consola americana no podía correr juegos europeos ni japoneses y sucesivamente. Esto es muy importante para más adelante, así que recuérdenlo. Lo interesante es que de una vez se dieron cuenta los hackers que era que la consola pedía lo que es una sola vez la verificación de la llave, y así tú podías meter un truco súper antiguo que era meterle un disco original. Cuando leyera la llave metías el CD copia rápidamente y ahí podías leer lo que es el juego copia, el juego pirata. Era muy rápido, muy tedioso y también te podía dañar la lente de la consola. Entonces los hackers pensaron, si no se puede replicar lo que es el patrón del disco, ¿por qué no creamos un cheat y lo instalamos dentro de la consola y hacemos que la consola mande la revisión y crea que es CD original? Suena muy futurista, pero eso fue lo que hicieron. Sacaron la información del disco de las dos llaves y encima de eso añadieron todas las regiones. Por eso le dije que se acordaran lo que es el punto importante de las regiones. Ya con el chip instalado en la consola, no importa si el juego era de las 3 regiones distintas, podía leerlo en una consola que no era de esa región. Un punto positivo para los hackers, póngalo un punto. Entonces crearon un pequeño cheat que podían lo que es dárselo a la placa y ya cuando encendía le enviaba la verificación y ya podía jugar tu juego pirata perfectamente. Y lo que hizo Sony para contrarrestar lo que es la piratería de chip en sus nuevas revisiones de la consola, en un transcurso de juego, pues el día de la revisión otra vez de la lectura de chip, y como el chip estaba encendido enviaba las revisiones y como la consola no estaba preparada para enviar esas revisiones, el juego se crashaba. Entonces lo que hicieron los hackers de nuevo fue sacar una versión 2 del chip que cuando ya leía la señal el chip se apagaba. Entonces cuando la consola te pedía lo que es esa revisión, segunda revisión, y el chip está apagado, el juego sigue funcionando correctamente. También algunos desarrolladores se enfermaron en ello, como el más común es Spyro 3, que si detectaba que el juego era pirata, te cambiaba los controles, te movías cosas, era imposible casi terminarlo, y si por alguna cosa de destino lograbas terminarlo, llegabas al jefe final, te reseteaba de nuevo y te borraba toda la partida. Pero eso no fue para nada, porque un par de meses después que salió el Spyro, ya sacaron una versión que no tenían los bots. Eso. Para mí el error de Sony fue confiarse, aunque ellos combatieron la piratería, pero no lo hicieron como con muchas ganas, porque la consola vendía más ya porque se podía piratear y todo eso. Pero Sony más adelante en la PlayStation 2 implementó muchísimas más seguridades, pero al fin y al cabo se llegó a hackear. Si quieren que haga un pequeño video hablando sobre la historia de PlayStation 2 un poquito más detallado y todo eso, me lo pueden dejar en los comentarios. Tenía pileta que no subía video, pero ya estamos activos. Vamos a echarle para adelante y vamos a subir diferentes temas. Me pueden dejar en los comentarios qué quiere que haga y todo eso, y estaré aquí, güey. Así que dame el outro. Oye tío, calma, para el carro un poco. Vas a volverte loco de comerte tanto el coco. Sé que esto te importa y que quieres llegar lejos, pero no quiero verte destrozado en tu reflejo. Tómalo con calma, no quiero que decaigas. Sé que en tu alma está el peso de la rabia. Soportaste ganas de venganza por el bien de todos. No hagas tonterías, pues tu gente es un tesoro.